Bien, estamos de vuelta en este día, miércoles 21 del mes de mayo. Tenemos con nosotros a Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, Fundación para la Educación. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Buen día. Mire, ¿cómo vamos? ¿Qué ha observado, que observa Educa con respecto a cómo ha avanzado República Dominicana en materia de educación? Estamos permanentemente pendientes de mediciones que nos indiquen que avanzamos hacia mejoría. Bueno, justamente en estos días se está terminando una nueva medición de las pruebas PISA, que son tan populares ya entre la opinión pública, esas pruebas que miden los niveles de competencia de los jóvenes dominicanos entre 15 y 16 años en el lugar que estén en el sistema, que se los mide cuán aptos están para la vida adulta. Esta medición que surgió en el seno de los países de desarrollo europeo, es decir, los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa, y que República Dominicana ya va por la cuarta edición que participa de esta prueba. La anterior, que justamente recogía los efectos de la pandemia, demostró que el país fue uno de los 11 que mejoraron a pesar de las condiciones desfavorables de ese momento, y esperamos y auguramos una evolución ya confirmada de ascenso en la calidad de los aprendizajes, aunque la velocidad sigue siendo un problema. La calidad es la materia pendiente en materia de educación en el país, a pesar de la inversión que se acumula desde 2013, en la cual todos los gobiernos han cumplido con el 4% del Producto Interno Bruto, tal como la ley prevé que sea asignado, y eso nos hace justamente poner como desafío aumentar la velocidad del cambio. Es decir, esa velocidad del cambio... Perdón, Luis, sí. Cafecito a todos, Claro. no se vaya a enfriar. Sí, por favor. Café del bueno, sí. La pregunta clásica sería, ¿avanzamos en educación? Sí, se avanza y se avanza en la dirección correcta, pero la velocidad es lo que se necesita cambiar y justamente transformar. Porque si no, en el 2035 estaríamos a un paso tan lento que no se verifica nada. Exactamente, justo quería recordar que hace apenas 24 horas en un evento de la Cámara Americana de Comercio se presentaron otra vez la Meta 2036 que el país se ha puesto como objetivo para duplicar el tamaño de la economía a ese horizonte. Y allí tanto el ministro Paliza como el doctor Prasmovsky, director de competitividad, contaban al público presente que estas reformas de segunda generación que permitirán al país escapar de lo que se llama la trampa del ingreso medio, necesariamente pasa por mejorar el capital humano. Y eso implica que las transformaciones en educación técnica, en educación básica, sean tan fundamentales para el país. Al mismo tiempo, estos días estamos terminando desde Educa, y en conjunto con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y la Asociación de Empresas e Industrias de Jaina-Anigua, un estudio que trata de mostrar cómo está la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. Y una de las sorpresas que nos encontramos allí es que los empresarios, los directores de recursos humanos, más allá de reclamar y seguir pidiendo por mejores competencias técnicas en los estudiantes, destacan dos dimensiones que son fundamentales y que están cada vez más ausentes en los trabajadores que ellos están reclutando. La primera es las habilidades para leer y para comprender lo que se lee. Nos dicen que, por ejemplo, esto es elemental en el área de la industria, hasta por razones de seguridad. Y el segundo tiene que ver con lo que se llaman las habilidades blandas, con la disciplina, el cumplimiento del horario, la responsabilidad en el trabajo empático con sus colegas. Entonces, dos temas que históricamente no están vistos como insumos para un técnico, vuelven a tener aquí un espacio de repensar la oferta, por ejemplo, del Infotep, que debe integrar estas dimensiones a la hora de... Pero esto es preocupante porque la lectura comprensiva es fundamental. Pero claro, para leer un manual de operaciones y lo de la empatía para interactuar con los demás seres humanos, compañeros de trabajo, que sea un ecosistema laboral positivo y no tóxico. Y ahí yo conecto y le digo,
¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Claro, parece que hubieses estado en esas entrevistas con estos directores de recursos humanos y empresarios de la zona de Jaina Anigua, porque entre otras cosas ellos plantean que si no adquieren los trabajadores esa habilidad de leer y comprender lo que leen, no pueden entender un manual, y le agregan como un complemento un inglés básico. No se trata de generar técnicos para que puedan leer Shakespeare, pero sí que puedan interactuar con el manual o con el instructor que viene de fuera, y de cualquier país, no necesariamente viene de los Estados Unidos, pero el lenguaje de interacción es el inglés. Entonces, esos son elementos que requieren ser integrados. Entonces, ¿para qué enseñamos? Justamente la respuesta tiene que estar dada para crear valor en las empresas, y ya justamente esos trabajadores que solamente van, cumplen un horario, se quieren ir de manera desinteresada, sin pensar en cuál es su aporte al conjunto y al producto de la empresa, o empresarios que no ven a sus trabajadores colaboradores, están condenados al fracaso. Ese modelo de empresa y relación trabajo cambió. Hoy las empresas exitosas en el mundo ven en los trabajadores a verdaderos colaboradores, que incluso desde su perspectiva y desde su posición innovan en el proceso productivo, porque la empresa hoy que no es capaz de innovar es una empresa que tiene riesgo de permanecer en el mercado. Darwin, ¿cuál es la participación de ustedes como Educa? Digamos, en eso que Gemar preguntaba, ¿para qué educamos? Yo digo, los sectores productivos saben la necesidad que tienen, saben qué tipo de colaborador requieren. Si estamos avanzando hacia un área específica X, el sector productivo quisiera tener el recurso humano habilitado, capacitado para la demanda del mercado. Bien, y yo le pregunto, en esa parte, en eso de suplir esa necesidad, ¿Educa tiene participación? El gobierno, el estamento oficial del Estado que tiene que ver con el pénsul, con lo que se da como conocimiento para la formación de esos ciudadanos que estamos formando, ¿ustedes tienen algún tipo de participación? Sí, sin duda. Educa, como otras organizaciones, tratamos de poner ese granito de arena en la transformación de qué se educa, para qué se educa, pero sobre todo de cómo se educa. Ahora podemos volver sobre eso. Educa forma parte del gabinete presidencial de educación que instaló el presidente Abinader en el primer periodo de su gestión, y en este segundo periodo fue institucionalizado ya bajo la presidencia de la señora Raquel Peña, la señora vicepresidenta de la República. También formamos parte del Consejo Nacional de Educación, y allí tenemos la oportunidad de plantear estas reivindicaciones y demandas. Yo quisiera tomar algo que tú planteabas sobre que los empresarios saben que pueden estar necesitando, y eso es parcialmente cierto, pero cuando uno le pregunta, y lo estamos viendo en estas entrevistas a los empresarios, qué es lo que necesitan, el empresario responde por la demanda actual. Yo necesito esto hoy, pero un proceso educativo requiere de tiempo. Entonces, en ese proceso de formación de ese talento, que es entre 2 o 4 años, sea técnico o profesional, van cambiando las necesidades de los empresarios. Entonces, el sistema educativo siempre va detrás. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. El sistema educativo tiene que anticiparse a esas necesidades. Y cada vez estamos viendo con mayor precisión que lo que se requiere no es un conocimiento específico como tal, que eso se puede aprender en la empresa, y eso nos lo dicen los empresarios. Yo no tengo problema de que un trabajador venga a aprender sobre determinado equipo o determinado talento en la empresa, pero necesito un trabajador que tenga esa capacidad de aprender con cierta velocidad. Por eso la lectura, por eso el razonamiento lógico-matemático, por eso una competencia básica en el inglés, y por eso esta capacidad de trabajar en equipo. Entonces, estos son los elementos centrales sobre los que hay que estructurar esta nueva oferta de carácter técnico y tecnológico. ¿Es bueno que se fusione educación con educación superior? Bueno, nosotros hemos dicho que hace a toda la coherencia institucional, que los países que mejor desempeño tienen en su sistema educativo cuentan con un único ministerio. Eso trae coherencia, trae un único liderazgo, trae economía de escala, pero
dado que en la República Dominicana ya hay una larga tradición de 2 carteras en el sector de educación, y como el diablo está en los detalles, la clave está en cómo se opera la transición de la situación actual de 2 ministerios a un único ministerio. Y ahí es donde se va a jugar gran parte de la suerte de este proceso, de si efectivamente resulta para una mejora de la gestión o si trae más complejidades. Por eso, desde Educa hemos insistido que el primer camino no es aprobar una nueva ley, porque un proceso de ley requiere de una reflexión profunda, de que hay la necesidad de hacer ajustes, y una ley siempre introduce por definición ciertas rigideces. Entonces, hoy con los 2 marcos legales vigentes perfectamente se puede avanzar en un andar en conjunto, en una congruencia, en una alineación de propósitos, y al final del periodo tal vez de esta gestión, entonces sí formalizar una ley con aquello que demostró que funcionaba y con aquello que merece ser independiente de una gestión de un ministerio más general. Darwin, finalmente, ¿tienen ustedes como Educa alguna participación en algo que permanentemente se cuestiona el mismo gobierno, cuestiona la sociedad, sobre la manera en que usamos el 4% para educación? En una ocasión el ministro saliente decía que ese era un dinero que se echaba al zafacón, que se perdía. Y le pregunto, ¿ustedes tienen alguna preocupación con ese tipo de cosas? Sí, sin duda. Ustedes saben que ya desde el año 2013 a la fecha, el país está próximamente a acumular casi 50.000 millones de dólares que envió a la gestión del Ministerio de Educación. Es una enorme cantidad de recursos que sigue haciendo del sector de educación el lugar de mayor destino de recursos públicos para financiar justamente una mejor calidad del sistema educativo. Nosotros hemos estado siempre preocupados por monitorear la forma en cómo se ejecuta estos recursos. Hemos incluso propuesto iniciativas en las cuales el sector privado y el sector público desarrollan en conjunto un proyecto, en particular el proyecto de centros educativos de innovación, donde allí en ese proyecto de manera conjunta sector público y privado han colocado unos 35 millones de pesos, y eso ha generado una transformación en el resultado de la gestión de 155 centros educativos que ahora ponemos a disposición del Ministerio de Educación para que escale a un mayor número de centros. Qué bueno. Pues gracias, Darwin Caraballo, por acompañarnos. Mucho éxito en su gestión. Director ejecutivo de Educa. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.